Génesis 49, 22. Rama fructífera, pero ahora no va a decir José, ahora va a decir su nombre. Amén. Rama fructífera es. Amén. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Así que hemos estado hablando de José y la semana pasada vimos dos cosas importantes que debe tener toda persona que quiera sanar o restaurar su vida. Y es que José le puso dos nombres bien importantes a sus hijos. ¿Cómo los llamó? Manasés y Efraín. Manasés significa el que me hace olvidar, y Efraín fructífero. Porque ante cualquier herida, situación inesperada, pérdidas, lo primero que debemos aprender es qué es lo que tenemos que olvidar. Y no tenemos que olvidar es que Dios ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia y nos ha sacado de ese lodo cenagoso. Pero lo que sí tenemos que olvidar es lo amargo que pasamos. Tenemos que aprender a olvidar nuestras amarguras. Tenemos que aprender a olvidar el pasado amargo, pero sí recordarnos de la bondad de Dios en el pasado. Así que cada persona que quiera tener una vida fructífera tiene que aprender a olvidar. Y dos, y es el fruto del quebrantamiento, es el fruto de todo lo que pasó José, tuvo su hijo llamado fructífero. En José no fructificaron los problemas, no fructificaron la enfermedad, no fructificó el dolor, fructificó Cristo. José fue más fructífero. Y usted sabe cuando pasa una circunstancia difícil y aprobó esa prueba, porque a usted le van a pasar estas dos cosas. Usted va a saber olvidar. Y número dos, usted va a saber dar fruto cuando los demás no pueden dar frutos. Y Dios le puso, José le puso a sus hijos Manasés, el que hace olvidar, y le puso Efraín, fructífero. La Biblia establece en Juan capítulo 15, versículo 2 al 8, dice la palabra del Señor que Jesús, Dios es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que no da fruto va a ser limpiado, va a ser quitado. Y el que da fruto va a ser limpiado. Porque el Padre es glorificado en que seamos creyentes fructíferos. Dios quiere, como mujer, como hombre, como niño, en cualquier etapa de la vida que tengas, que aprendas a ser fructífero. Ahora, con estas dos actitudes en mente, José iba camino a decir una frase que se dice fácil, pero para poder llegar a eso, José tuvo que sanar muchas cosas en su corazón. Tuvo que enfrentar muchas situaciones en su vida. Y eso está en Génesis capítulo 45, verso 5. Ya José está hablando con sus hermanos. Y él necesita una restauración y sus hermanos también. Y si algo debe aprender un cristiano es aprender a reconciliarse y a restaurarse. A tener una restauración saludable con Dios y con sus semejantes. Y mucho más si es su familia. Y José inevitablemente, como cualquiera de nosotros, tenemos que ir al pasado y sanar y restaurar aquellas cosas que están vulnerables al ataque del enemigo. Y José estaba Dios preparando su corazón para que dijera esta frase, que es la frase que debemos decir todos cuando estamos sanos, a pesar que las tinieblas, la oscuridad, las pruebas nos rodearon, pero la luz de Cristo se hizo fuerte en nuestro interior. Génesis 45, verso 5 dice: ahora pues, le dice José a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Wow.
Este hombre llegó a sanar desde su corazón de tal forma que le llegó a decir a sus hermanos: no fueron ustedes que me vendieron, no fue la esposa de Potifar que me hizo una injusticia, todo eso lo hizo Dios, porque en el futuro Dios vio que yo sería capaz de enfrentar lo que viene de la mejor manera. Así que para llegar José a estas frases, se dice muy rápido, pero tuvo que enfrentar una restauración, una reconciliación. Esto es una alma próspera, esta es una alma fructífera, que no hay forma que detengan a esta persona. Cuando una persona encuentra que en la maldad de lo que otros lo han querido hacer, consigue el bien de Dios, esta persona es fructífera. Esta persona avanza y no hay nadie que lo pueda detener. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer para restaurar y reconciliar? Para que haya cambios en la vida. José debía perdonar a sus hermanos, y yo creo que ya los había perdonado, pero no había reconciliación, no había restauración. Una cosa es perdonar y otra cosa es la reconciliación y la restauración. Son dos cosas totalmente diferentes. La palabra restauración es volver las cosas a su estado original. Y la relación de José con sus hermanos no estaban en su estado original. José los había perdonado, pero no estaban restaurados. Son dos cosas diferentes. Y para eso encontramos un texto de la Biblia que recitó nuestro Señor Jesús en Lucas 17 para decirnos cómo podemos nosotros restaurar, perdonar y ser perdonados, para que esas cosas del pasado que a veces nos persiguen y en la noche no nos dejan dormir, para algunos necesitamos aprender a restaurar. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Arriba dice ocasiones de caer. Y Jesús nos está enseñando, cuando alguien nos hace algo, cuando nosotros hacemos algo incorrecto a alguien, y recuerda lo que le dije la semana pasada, ¿quiénes pueden hacer heridas? Una persona que no sabe quién es, va a tratar de decirle a otro que tampoco sabe quién es, algo que no es. Eso es una herida. Y si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, las heridas no van a ser para dañarnos, sino para hacernos fuertes. Y Lucas 17, el Señor dice cómo debemos restaurar, cómo José debía restaurar con sus hermanos. Lucas 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar para hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. Y tú eres un pequeñito del Señor. Y dice el verso 3, aquí están las fases, aquí están las etapas que pasó José y tú y yo debemos pasar para restaurar. Lucas 17, 3. Número 1, mirad por vosotros mismos. Número 2, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. 2, y si se arrepintiere, perdona. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdón. Aquí vamos a ver qué fue lo que hizo José y qué es lo que debemos hacer nosotros. Cuando alguien nos hace algo injusto, cuando tenemos que perdonar, y hay gente que está herida hasta con Dios porque están decepcionados porque Dios hizo algo que para ellos era malo, pero Dios estaba detrás de eso para hacerte un bien. Y tú lo tradujiste, o la reacción sobre eso fue algo incorrecto y te decepcionaste. Y hay gente que puede tener el corazón cerrado hasta con Dios. Y aquí en Lucas 17 dice el Señor que una persona que quiera restaurar su vida, lo primero que debe hacer es pensar en uno mismo. La persona que quiere restaurar y reconciliarse está pensando en sí mismo.
Comúnmente cuando alguien nos hiere, pensamos que cuando nos amamos a nosotros mismos, equivocadamente mostramos que nos amamos odiando a esa persona y creando un mecanismo de defensa y de autoprotección para que esa persona no nos haga daño. Y creemos que eso es amarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que amarnos a nosotros mismos es perdonando a esa persona. Cuando uno perdona al que le ha hecho daño, uno no está amando tanto a la persona como a uno mismo. Isaías 43, el Señor dice: por amor a mí mismo yo perdono sus pecados. Si hay alguien que tiene un concepto correcto de amarse a sí mismo, es Dios. Y Dios en su palabra muchas veces nos ha dicho: toma tu cruz, niégate a ti mismo. Pero ante el perdón y ante las heridas que alguien nos ha ocasionado, la respuesta más saludable es pensar en ti mismo, en ti misma y perdonar. Es un error cuando nosotros decimos: para que no nos haga daño, voy a hacer un mecanismo de autoprotección, y lo que va a generar es un corazón endurecido con Dios y con la gente. Debemos aprender que José, cuando iba a restaurar con sus hermanos, estaba pensando en sí mismo. No fue un bobo, fue un inteligente. Pensó en sí mismo. Cuando Dios nos invita a perdonar, nos está guiando a amarnos a nosotros mismos. Y Dios es el primero que se cuida su corazón. Dios no guarda rencor. Dios no guarda ofensas. Dios echa nuestros pecados a lo profundo de la mar. Porque si Él nos guardara un rencor, una ofensa por algún pecado que hemos hecho, Dios se amargaría. Y nosotros podemos aceptar pecados, ofensas, deudas de nuestra familia, de algunas personas, pero Dios las recibe de toda la humanidad. Y Él, de toda la humanidad que le pide perdón, Él los perdona. ¿Por qué los perdona? Porque Él se ama a sí mismo. Así que cuando perdonamos, nos estamos amando más a nosotros que a la persona que nos ofendió. Cuando no perdonamos, estamos amando más a la persona que nos hirió que a nosotros mismos. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, Jesús nos enseñó que así se restaura. 1, restaura porque al restaurar te estás pensando en ti mismo. 2, repréndele. De alguna forma u otra, nosotros hemos aprendido y nos han enseñado a través de un pacifismo falso que para poder tener una vida tranquila no hay que decirle a la gente las verdades. Y si alguien te hizo daño, te dicen: así lo quiso Dios. Te robaron el carro, te pegaron 3 cachetadas, así lo quiso Dios. Y eso no es así. Dios no es así. Dios nos dice: si alguien te hizo daño, reprende. La palabra reprender significa dile la verdad. Como cristianos llenos de amor, de gracia y de verdad, ya perdonando a la persona que nos hizo daño, yo como cristiano debo decirle la verdad. Porque si no le digo la verdad, la otra persona, por su falso arrepentimiento, voy a quedar vulnerable a otra herida de esa persona. Debo aprender a decirle a la persona: papá, mamá, hermano, esposa, hijo, hija, vecino, ¿verdad? Si el vecino, igual, yo utilizo mucho este ejemplo, si el vecino le echa la basura en el frente, usted se la recoge en una semana. A la otra semana dice: vecino, me agrada limpiarte el frente, pero si usted no limpia su frente, vamos a tener algo que conversar. Y con una sonrisa. Pero debemos aprender como cristianos a saber decir las verdades. Porque si no decimos las verdades, no va a haber restauración. Y nosotros decimos: perdona, el tiempo cura. El tiempo no cura. Cura cuando yo decido perdonar y cuando le puedo decir la verdad a la persona que me hizo daño. Entonces Jesús le dice a las personas que quieren restaurar: número 1, piensa en ti mismo, perdona. 2, repréndele. 3, si se arrepintiere. ¿Qué significa arrepentimiento? Que piense de otra manera. Que piense con empatía y con compasión.
nosotros le debemos enseñar a la gente que nos hace daño la verdad y debe arrepentirse. Así dice el Señor. Si Él, a la persona que viene a pedirle perdón y no se arrepiente, Él no lo perdona, nosotros no es que vamos a guardar rencor, solo que no va a haber restauración. Yo perdono a la persona, pero no va a haber restauración hasta que la persona no cambie de actitud. Y porque la persona no cambia de actitud, hay muchos, con ciertas heridas abiertas, porque el problema es que la gente que hace herida muchas veces no se quiere arrepentir. ¿Sí o no? Y está dispuesta a mantener su actitud necia, testaruda. Y entonces uno como hijo de Dios tiene que perdonar, pero está vulnerable a que el corazón arrepentido de la otra persona le siga haciendo cosas injustas. Ahí entonces el Señor dice, si se arrepiente, reconcilia, restaura. ¿Qué significa restaurar? Vuelve todo al estado original. Dale confianza de nuevo. Entonces esto es un proceso que hay mucha gente que ha perdonado para no enfrentar las raíces, y entonces hay gente con un corazón no saludable porque no sabe perdonar. Debo enseñarle incluso a mis hijos, cuando su hija, su hijo, sus nietos cometen algo injusto, hay algo, una alarma en su conciencia que se llama culpa. Es natural, van a sentir culpa. Y si usted encuentra que sus hijos, sus nietos, usted mismo hace algo incorrecto y le viene una culpa, y esa culpa no los guiamos para que busquen a Dios, en un futuro esa persona pequeña que hoy se sintió culpable por no llevarlo a la cruz de Cristo, mañana cuando sienta culpa no va a ir a buscar a Dios. No sé si me hago entender. Debo enseñar a la gente, a mis hijos, si hacen algo incorrecto, debo enseñarles, yo los perdono, pero debes arrepentirte. ¿Por qué? Porque cuando una persona se arrepiente, y aquí dice la Biblia, a mí me parece que es algo como exagerado de la Biblia, y encuentro el sentido en lo siguiente, que dice, si una persona te pide perdón 70 veces, perdónale. ¿Por qué dice el Señor así? Él está diciendo exagerado, porque dice, si hay una persona que se arrepiente, como se arrepiente delante de mí, se arrepiente por haberte hecho algo a ti, no vas a necesitar 70 veces 7, porque esa persona con un arrepentimiento genuino no lo va a volver a hacer. Lo voy a hacer exagerado, pero en realidad no vas a necesitar perdonarlo tantas veces. El problema está en que las personas muchas veces no tienen un arrepentimiento genuino. Y un perdón sin arrepentimiento nos hace vulnerables a otra oportunidad de una herida. Ahora, encontramos en el caso de José que él los había perdonado a sus hermanos. Ya le entendió el propósito. Él supo que de todo eso malo Dios hizo algo bueno, pero él necesitaba restaurar. Y hay mucha relación con papá, con mamá, con hermanos, que nosotros debemos aprender a vivir estos pasos y restaurar. José lo hizo. Génesis 42. Por favor, vaya conmigo. Génesis 42. Los hermanos de José van por alimentos porque estamos en los 7 años de hambre históricamente en este tiempo bíblico. Entonces, en Génesis 42:9 dice la Biblia, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo a sus hermanos que no sabían que era José, los llamó espías. Espías sois y han venido a este país a crear problemas. Eso lo hizo José, porque José tenía que ver si el corazón de sus hermanos estaba siendo idóneo para ser corregido y para arrepentirse, para que hubiese una correcta restauración. Entonces José vino y propició circunstancias como que los llamó espías, los puso presos,
Después se llevaron el grano y pagaron, y José les metió las monedas otra vez en los sacos. Después fueron a buscar a Benjamín, y a Benjamín le escondieron la copa de él mismo. Todo eso no fue otra cosa, sino de ver si sus hermanos habían cambiado. Porque José no estaba buscando un perdón nada más. José estaba buscando restauración. Y cuando tú buscas restauración, decir, perdóname y ya está, no es suficiente. Hay que restaurar los hilos de confianza que estaban rotos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, en Génesis 42, todas esas actitudes que tuvo José, hubo un efecto en sus hermanos. Génesis 42, versos 20 y 21. Desde el 19, perdón. Los hermanos de José llegaron a decir esto. Le dijeron a José, si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel, en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y seréis verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, se recordaron, hacía 20 años atrás que ellos habían vendido a José. Y usted sabe que cuando alguien nos hiere, pueden pasar 50 años, porque un simple perdón no va a hacer olvidar eso. Necesita restauración. Entonces, en el verso 20, los hermanos de José dijeron eso. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Contra quién? Contra José. Pero ellos no sabían que eso era José. La actitud de corrección, de arrepentimiento que provocó José, guiado por el Señor, les hizo a ellos, por el Espíritu Santo, pensar en el hermano que hacía 20 años atrás que habían hecho daño. Así que hay actitudes, hay conductas que uno puede sembrar en las personas para producir arrepentimiento. No sé si me estoy haciendo entender. Y dice aquí la Biblia, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven. Ese joven era José. Y no escuchaste, he aquí también se nos demanda su sangre. Ellos comenzaron, hacía 20 años que nadie los había confrontado con la verdad de Dios. Y mientras las personas que hacen heridas no son confrontados con la verdad lleno de amor y de gracia, van a seguir en el error. Aquí la persona fue enfrentada. Y al ser enfrentada, su conciencia, que hacía 20 años había guardado en el subconsciente el delito que habían hecho a su hermano, aquí vemos que el Espíritu Santo activó ese recuerdo y se dieron cuenta, verdaderamente pecamos contra José. Usted lo lee 20 años atrás y ellos no dijeron eso. Pero a través de las actitudes de José sí llegaron a decirlo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Necesitamos, queridos hermanos, enseñarle a la gente a cómo debe arrepentirse. Deben ser reprendidos con amor, con gracia y verdad, pero deben ser reprendidos. Y esto era lo que estaba buscando José. Hizo una cantidad de cosas, y en Génesis 43:30 los estaba confrontando. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos y buscó dónde llorar. Es decir, José nos había perdonado, pero cuando tu corazón todavía no está restaurado, las lágrimas son una forma de expresar que algo no estaba bien por dentro. Si todavía tú te acuerdas de algo de hace tantos años y todavía tus ojos brotan lágrimas, es que hay algo en el interior que no fue restaurado. Y debemos de ser gente que no solamente perdona, sino gente que restaura. Porque Dios es un Dios que restaura. Dios no solamente nos perdona, sino que nos lleva a nuestro estado original en Cristo Jesús. Amén. Soltemos la mediocridad de que solamente es perdonar. Hay que sentarse,
Hay que sentarse a hablar. José lo hizo. Yo necesito estar restaurado. Yo necesito estar sano. Yo necesito estar libre. Y sentó a su familia y comenzó a utilizar toda esa estrategia. Y lloró. Es bueno el llanto. Es bueno las situaciones que tengamos que enfrentar con la familia, que tengamos que llorar. Que tengamos que enfrentar el dolor. A veces huimos de nuestras casas porque cosas pasaron en el hogar y por no enfrentarlas nos fuimos de la casa temprano. Pero eso que no enfrentaste en casa, mañana te va a perseguir. Y ante cualquier injusticia que vuelva a pasar en tu casa, te vas a volver a recordar. Y eso volverá a la luz. Y habrá llanto de nuevo. Entonces el Señor dice, deja de vivir de perdón en perdón y restaura. Conforme a mi diseño en Cristo Jesús. Ahora, Génesis 44. Vaya conmigo a Génesis 44. Verso 16. José estaba viendo si sus hermanos habían cambiado. Si ya no eran unos vendedores de hermanos. Ya no eran unos traicioneros. Sino que ahora eran unos verdaderos hermanos. Y cuando José les quitó a Benjamín. Y toda esta presión que los metió. Mire lo que dijeron sus hermanos. Génesis 44, 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado maldad de tus siervos. Aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José respondió, nunca yo tal haga. ¿Qué estaba diciendo un hermano? Me voy a hacer responsable de lo que hizo Benjamín. José, al ver ese cambio de pensamiento, que no vivían por envidia, sino que vivían por proteger al menor, por guardarse entre hermanos, José dijo, la restauración va bien. Con esta gente yo me puedo restaurar. Con esta gente yo puedo restaurar la confianza. ¿Qué pasa con algunas hermanas o hermanos? Que de repente, porque hay hermanos también que las esposas le pegan. Y hay hermanas que los esposos le pegan. Entonces, perdóname mi amor, no lo vuelvo a hacer, pero no hay restauración. No le dices la verdad. No hay arrepentimiento. Estás vulnerable a que mañana te vuelvan a ponchar el ojo. ¿Sí o no? Tiene que haber una restauración, tiene que haber una sanidad para que podamos seguir adelante. Si no, el matrimonio ya va de herida en herida y pronto se van a separar. Entonces la palabra de Dios dice que José lo hizo como debía ser. Y José trató sus heridas como debía tratarla. Y José hizo lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 17 que acabamos de hablar. Hasta que ya José encontró en sus hermanos la actitud correcta. Y encontró que sus hermanos aceptaron la verdad, estaban arrepentidos. Y si José, cuando las personas que nos hieren y uno mismo aprende el verdadero arrepentimiento y la verdadera restauración, José sabía que sus hermanos nunca más lo iban a vender. Y él dijo, ahora sí la cosa se va a restauración, va a otro nivel, voy a restaurar. Entonces José se destapa delante de sus hermanos. Génesis 45. Versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Pero estos llantos no eran de dolor. Este llanto era de restauración. Porque las lágrimas tienen sentido y tienen propósito. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi papá? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y le tiró la chufleta, el que ustedes vendieron. Aquí estoy, yo soy José, el que ustedes vendieron, aquí estoy. Ahora soy el gobernador.
Y la gente que te hizo daño, que te hirió y que tú heriste, y sobre todo si es familia, pronto estarán delante de ti. Y debes tener la actitud correcta para no solamente perdonar, sino restaurar. Porque Dios es un Dios de restauración. Entonces José tenía la actitud idónea para restaurar. ¿Sabes por qué mucha gente todavía tienes un ciclo de perdón y perdón y perdón? Porque todavía nosotros mismos no estamos capacitados para restaurar. Y cuando nosotros no estamos capacitados para restaurar, que somos los que tenemos a Cristo, mucho menos los que no tienen a Cristo. Así que debemos estar preparados, iglesia de Cristo, para restaurar, para sanar, para sentarnos a hablar con la gente sin necesidad de tirar puertas, de decir groserías, de ofender, sino decir las verdades en amor que traigan restauración. A mucha gente no se le puede decir la verdad porque tiran puertas, porque tiran ollas, ponen pailas en la cabeza. Y uno con una gente así no puede hablar. Pero con una persona que tú te puedas sentar y decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste. Y que te diga, ¿sabes qué? Tú también. Vamos a corregir, vamos a restaurar. No estoy buscando un perdón más, quiero restauración. Así se hacen las cosas. Encuentro a veces a gente que para no enfrentar su situación con su familia, son capaces de irse, de vivir en otro lado y todavía están heridos en su casa. A José lo sacó Dios, pero hay gente que se ha salido sola, huyendo de la realidad de su familia y tienen que restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me agrada cuando aquí en la Biblia José va a restaurar. Y dice la Biblia que José abrazó a sus hermanos. Acercaos a mí. Eso es una persona que ya está uniendo. Un abrazo representa que los hilos de restauración se están soldando de nuevo por la sangre y por el poder de la cruz. Porque una persona herida no te dice acércate, te dice vete. José no solamente él estaba sano, sino que sus hermanos también. Y cuando los hermanos estaban sanos y él también, es el momento de abrazar. Es el momento de acercarse. Pero la gente quiere librar sus heridas solo con un abrazo y no se han dicho las verdades. Hay que decir las verdades para que ese abrazo sea genuino y profundo. José dijo, ahora sí les voy a dar un abrazo, porque estamos sanos y restaurados. Y vamos a encontrar que fue diferente en el caso de su papá. Génesis, por favor. 45, verso 17. Ustedes saben que Jacob es el papá de José. Y Dios le cambió el nombre a Israel. El nombre de Jacob es en su vieja naturaleza, en la carne. Y el nombre Israel es en el espíritu. Y usted va a encontrar que de un versículo a otro, Dios ya no lo llama Jacob. Él no se llama Jacob, sino que se llama Israel. Porque Jacob con una actitud pasó de la carne al espíritu. Génesis 45, 26. Y le dieron las nuevas diciendo a Jacob, José vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Jacob, a causa de una imaginación, de una herida, de una pérdida mal manejada, el corazón y el espíritu de Jacob quedó encerrado y estacionado en la herida, y su espíritu ya no se comunicaba con Dios. Ya Dios no le hablaba a Jacob, porque Jacob no podía oír a Dios porque estaba en una cárcel de dolor, de aflicción y de lamento. Pero en un instante dice la Biblia que su espíritu revivió. ¿Y cómo llama Dios a Jacob en el verso 28? Israel. Entonces dijo
Israel. ¿Por qué si es la misma persona de un instante a otro lo llama Jacob y otro Israel? Porque en Israel ya Jacob por primera vez en 20 años volvió a escuchar la voz de Dios. Porque una herida mal manejada cerró el corazón de Jacob. Y aquí dice la Biblia, entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Él estaba tan deprimido, tan lleno de dolor, de angustia y estacionado en el dolor de la pérdida, que él tuvo que decirse a sí mismo, ¿hasta cuándo, Jacob? Basta, tu hijo no está muerto, está vivo. Vuelve a vivir, vuelve a soñar, disfruta los años que te quedan, porque Jacob estaba muerto por dentro. Y cuando vio que su hijo estaba vivo, volvió a revivir. Muchos de nosotros necesitamos impedir que el enemigo use las heridas para bloquear lo que el Espíritu de Dios quiere hacer para el futuro. Por no tener una restauración en el presente, mi futuro está bloqueado y lleno de desesperanza. Pero cuando tienes un presente restaurado, tú ves luz en la oscuridad. Dios nos está guiando. Que nosotros nos pongamos de pie y digamos, basta. Basta del dolor. Basta de las lágrimas, basta del lamento. Jesucristo vive, está en mi corazón. Y si Él vive en mi corazón, no voy a aceptar la derrota, no voy a aceptar el fracaso. Porque si el resucitado vive en mí, yo voy a vencer. A su nombre, gloria. Queridos hermanos, no dejes, como Jacob, que tu alma te envuelva y tu espíritu se seque a través de una mala interpretación de lo que te pasa. Y esta noche Dios me ha puesto a orar por las personas que viven en su vieja naturaleza porque manejaron mal las heridas, las pérdidas, las traiciones, las deslealtades, las injusticias. Y ya Dios no les puede hablar porque tienen el corazón endurecido como Jacob. Pero quiero decirte que así como Jacob revivió en su espíritu porque su hijo estaba vivo, tú puedes revivir porque el que vive dentro de tu corazón ha resucitado. Amén. Y todavía cuando vayamos al cielo lo vamos a ver con sus manos heridas, porque Él aprendió a trabajar con la herida y Él sabe cómo sanar a los quebrantados de corazón. Él sabe cómo usar las heridas que te hicieron para extender el reino de los cielos. Abandonemos, tomemos la actitud correcta, levantémonos, vivamos, disfrutemos los días que nos quedan. Porque si Jesucristo está vivo, nosotros también estamos. Disfrutemos. Sé que las cosas no han salido a nuestra manera. No han salido como nosotros pensamos. Pero todavía estamos en la tierra. Sal de la cárcel de la angustia, de la decepción, las cadenas de la duda y del desánimo. Sal de esa cueva y enfrenta la vida con el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu corazón. Si todavía estamos aquí, es porque Dios tiene planes. Si todavía los dolores, enfermedades, las angustias no nos han quitado la vida, porque no son para destruirnos, son para hacernos mejor hijo de Dios. Y mañana Dios nos pondrá en mesa de príncipes. Amén. Amados hermanos, mientras que Norfali me ayuda, vamos a pedirle al Espíritu Santo que no permitamos que nuestro espíritu se duerma, que nuestro espíritu se seque,
a causa de todo lo que está pasando en Venezuela, a causa de las enfermedades que podamos atravesar, a causa de las cosas que no podemos solucionar, no dejes que tu alma se enseñoree, porque Cristo está vivo. Vamos a abrir nuestros ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Sé que